quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada, Elisa Suárez, presidente de APEDE, agradeciéndole su tiempo valioso y que nos acompañe en este espacio. Elisa, buena tarde, ¿cómo estás? Bien, gracias, Edna. Un placer estar con ustedes. Creo que es importante, Elisa, pues hablar de este anteproyecto que presenta el diputado Gabriel Silva y que entiendo modifica la Ley 3 de 1985 y que básicamente tiene como objetivo incluir dentro de este régimen de interés preferencial hipotecario las viviendas usadas. ¿Cómo impactaría el sector inmobiliario? Elisa, tú eres una mujer con mucha experiencia y que te mueves pero de lo más bien en este ámbito y escenario. Así que vamos a aprender y hacer docencia contigo con respecto a este anteproyecto e iniciativa que tiene el diputado Silva. Sí, gracias, Edna. Sí, esa es mi vida, ¿no? Como Convivienda, el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, donde llevo muchos años de ser la directora ejecutiva, y nos movemos precisamente en los temas que tienen que ver con la construcción de viviendas. Y sobre todo estamos inmersos en el tema del interés preferencial. Yo creo que es importante, antes de hablar del proyecto de ley per se, hablar un poquito de por qué este proyecto, por qué el interés preferencial existe en la República de Panamá. El interés preferencial existe en la República de Panamá porque hace algunos años, en los años 80, 80 y tantos, hubo una depresión del sector construcción en general y una carencia de viviendas para las familias panameñas que fuesen accesibles. En función de eso se crea el interés preferencial y se buscan los fondos, los recursos para financiar esa ley de interés preferencial, que no es otra cosa que el gobierno asume, ¿verdad? Un porcentaje de lo que es el interés de mercado. Es decir, que si en el mercado los préstamos de cualquier persona hipotecarios costaban 8%, eran de 8%, el Estado asumía un porcentaje que con los años se ha ido modificando, ha ido variando, y que en este momento pues es, por decirte, de 4 puntos. Supongamos que el interés preferencial en este momento sea de 5.25. Bueno, esos 4 puntos tú se los restas a ese 5.25 y el beneficiario, el cliente que va a tener acceso a una vivienda nueva, así lo dice específicamente la ley de interés preferencial históricamente, entonces el gobierno asume ese 4% y el cliente solamente paga 1.25 al banco. ¿Por qué se hizo eso? Por 2 motivos. Uno, por lo que te digo de esta caída abrupta que había tenido el sector construcción, pero además para generar empleos. Si el sector construcción estaba invirtiendo en construir, entonces también se generaba empleo. Tenía un doble propósito, igualito que es el propósito del día de hoy. Eso no ha cambiado. Claro. Lo cierto es que esa generación de empleo que va unada al interés preferencial también va unificado con una demanda evidentemente en Panamá que se ha movido dentro de ese interés preferencial. Es decir, nosotros hemos visto históricamente que la demanda del comprador panameño, ¿dónde compra? En el segmento donde esté el interés preferencial. Si el interés preferencial llega a $80,000, la mayoría de la gente iba a comprar en $80,000. Si el interés preferencial estaba en $100,000, la gente iba a comprar hasta $100,000. Y ahorita tenemos un interés preferencial que está hasta $180,000, pero solamente en apartamentos. Las casas siguen estando en $120,000. Entonces, este beneficio o cualquier beneficio fiscal suele darse en cualquier país una sola vez. Es decir, que usted lo obtiene para la compra de su vivienda nueva. Cuando usted le suma, como es el proyecto de ley, las viviendas viejas o reposeídas por los bancos, entonces lo que va a pasar es que una sola propiedad puede varias veces haber optado por un interés preferencial y entonces estarías ahí con una situación que va en contra de las propias leyes que existen, de otras leyes que existen en el Estado que dicen
que el interés, cuando tú das algún beneficio como este, que es un interés a viviendas nuevas, una sola vez. Incluso, si Elisa Suárez compró una vivienda con interés preferencial, ¿verdad? Ya yo no puedo comprar otra vivienda con interés preferencial. Solamente tengo el beneficio una vez. Una sola vez. Una vez, igual, la propiedad ha tenido ese beneficio una sola vez. Cuando usted abre esta ventana de oportunidades a viviendas que ya no son nuevas, usted incumple con ese principio de que el beneficio se entregue una sola vez. Pero por otro lado, en lo que estuve viendo de las consideraciones que se hacen para el proyecto, dice que las viviendas han venido subiendo de precio y que no han bajado, y eso no es cierto. Nosotros tenemos más de 3 años donde teníamos un mercado bastante deprimido, con unas situaciones muy particulares que han disminuido el valor del metro cuadrado de construcción. Y las viviendas de interés social y de interés preferencial no han pasado por mejor momento que este para que las familias panameñas puedan tener acceso a su vivienda digna. Entonces yo te diría que tendríamos que ver cuáles son las prioridades. Si la prioridad en este momento es ayudar al sector construcción para que haga nuevos proyectos, sabiendo y entendiendo que tenemos un inventario con unos precios que realmente son muy competitivos en este momento, ¿verdad? Sería importante entonces mejor revisar nuevamente la ley de interés preferencial, que está pronta a culminar su periodo y que debe ser revisada en las próximas semanas, afianzar esa ley y no diversificar esa oferta en viviendas que ya recibieron ese beneficio y posiblemente en compradores que ya tienen otras características. Ojo con eso, es un poco delicado, pero yo creo que hay que entender por qué se hizo. Si nosotros en este momento lo que queremos es reactivar el sector construcción para que también genere mucho más empleo, nos encontraríamos con un inventario de propiedades nuevas versus una competencia de propiedades ya viejas que además ya recibieron estos beneficios fiscales. Entonces es muy delicado. Así es. Ahora, Elisa, el diputado Silva señala que este anteproyecto lo que pretende es modificar la Ley 3, que data de 1985, y habla de 3 principios básicos y fundamentales. El primero, por supuesto, el que ya has desarrollado ampliamente, que es aplicar ese interés preferencial a viviendas ya usadas, dar esa mayor opción de compra a quienes desean adquirir por primera vez ese sueño de tener su apartamento o su casa, pero con la posibilidad de poder hacerlo, y mejorar la calidad de vida por cuanto que las viviendas de interés preferencial están alejadas de las periferias o alejadas de la ciudad. ¿Qué opinión te merece esto? Porque sí, ciertamente entonces este anteproyecto a quienes beneficiaría, porque es importante saber quién es ese sector beneficiado con este anteproyecto, porque también el diputado Silva señala que esto fue traído a la Asamblea luego de una amplia conversación y solicitud ante la ciudadanía o la sociedad civil. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, esto tiene varios años de estar dando vueltas, el concepto del interés preferencial para viviendas usadas. En el sentido de que solamente en las periferias usted consigue viviendas de interés preferencial, eso no es necesariamente cierto. Desde que se incorporó al interés preferencial los apartamentos hasta 180.000 balboas, usted va a ver que también en áreas centrales, céntricas de la ciudad también hay la posibilidad de conseguirlo. Pero más allá de eso, fíjate, yo creo que eso tiene mucho más que ver de dónde vives o cómo vives, sino entender para qué se busca el beneficio. El beneficio se busca para varios motivos y uno de ellos es que definitivamente las familias tengan acceso a una vivienda digna. Eso es cierto. Que podamos mejorarlo incluyendo a las viviendas de reventa, muchas veces reposeídas por los bancos o aquellas que se vendan por segunda vez. Ahí yo te pongo el caso, hacia dónde queremos llevar estas ventas, porque si la interés es que se reactive el sector construcción
para la generación pronta de empleos no es la medida más eficiente en este momento. Creo que hay medidas que nos dan una eficiencia mucho más grande para que las familias panameñas tengan acceso a su nueva vivienda y a su vivienda digna de la mejor manera. Entre ellas, la revisión de la propia ley de interés preferencial per se, hasta dónde llega, hasta cuándo dura, etcétera. Que me ayudes a conseguir el financiamiento en el banco. Mira, de nada nos sirve poner también o incluir también las viviendas viejas dentro del interés preferencial si seguimos con el mismo problema que tenemos todos, y es que es difícil que nuestros clientes tengan acceso al crédito hipotecario, que se le exijan tantas cosas que no tienen cómo poder acceder a ese préstamo. Me interesa más entonces, por ejemplo, una ley como el leasing inmobiliario que me permite como cliente yo tener, que no tengo el abono inicial para comprar mi casa, sea vieja, sea nueva, la que sea, no tengo el abono inicial. Y que eso me permita, con lo que yo pago mensualmente, ¿verdad? Ir abonando a mi interés, a mi abono inicial, y así yo tener más acceso entonces al crédito. O, por ejemplo, una ley que hemos estado pidiendo a gritos muchas veces, que es el seguro de desempleo, que el que pierde un empleo tenga la capacidad de por 6 meses, por ejemplo, un año, seguir pagando su letra y no perder su propiedad. O sea, hay cosas que podemos hacer que le hacen más fácil a la persona comprar su nueva vivienda, que no necesariamente este cambio en la misma ley preferencial, que sí habla específicamente desde los años 80 y tanto que fue creada, de viviendas nuevas que tengan esas características. Es más, el hecho de que tenga esas características lleva además a poner algunas regulaciones y algunas normas dentro del propio Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y es que ahí tiene, para que tú tengas acceso a que esa vivienda se acoja a ese interés preferencial o al interés social que está dentro del interés preferencial, tiene que tener esa vivienda unas características. Y nosotros estamos obligados a que esas viviendas tengan unos tamaños mínimos, unas cantidades dentro de la urbanización, beneficios que posiblemente en una casa o en una construcción que no es nueva, no puedan cumplir con esos requisitos que me exige la ley para yo poder calificar y vender mi propiedad dentro del interés social o del interés preferencial. No sé si más o menos estoy explicando claramente cómo funciona. O sea, lleva muchas cosas juntas al interés. No es solo que el beneficio que me da el Estado de ese interés especial como cliente. Es que además, a mí como constructor, como inversionista, el mismo Estado me exige que yo le dé ciertas características a esa vivienda que no voy a poder garantizar en una vivienda que nunca se acogió o que se acoge por segunda vez a ese interés preferencial. Y ya que lo traes a colación, Elisa, precisamente esa iniciativa de leasing inmobiliario, ¿en qué ha quedado? Que sí, recuerdo yo que se habló de esa oportunidad de que algunas personas que tuvieran el interés de quedarse con esa residencia se le considerara esos pagos como si supuestamente eran los pagos pues del alquiler, eso se fuera a un abono si tenía el interés de comprar. ¿En qué quedó esa propuesta? Bueno, nosotros estamos esperando que la reglamenten. Ya la ley está aprobada, la ley fue sancionada por el Ejecutivo y ahora venía un proceso de 6 meses de reglamentación, pero se han pasado mucho más de 6 meses, no tenemos la reglamentación y no hemos podido brindar el beneficio. Yo creo que hemos hecho varios llamados al Ministerio de Vivienda para entender un poquito dónde está, dónde se nos quedó la ley de leasing inmobiliario. Ojalá se pudiera poner a funcionar. Esas son cosas que específicamente ayudarían muchísimo en este tema de el acceso de nuestros clientes a tener una vivienda digna. Mira, yo no descarto la posibilidad de que se le dé el beneficio a viviendas ya usadas, pero sí creo que tendría que verse con más profundidad. Creo que es muy escueto el proyecto de ley, no explica una serie de situaciones que tendrían que darse paso para poder que esto ocurra, como la que te comenté de las características de estas viviendas, que nosotros sí estamos obligados, los que construimos, a brindarle a nuestros clientes
y que en este caso no sé cómo quedaría. Pero sobre todas las cosas, en este momento lo que nuestra gente necesita es el acceso al crédito. Nosotros Claro. tenemos que enfocarnos en ver cómo nuestros clientes y la gente que en este momento necesita su vivienda tiene realmente un acceso rápido, eficiente y expedito a su crédito hipotecario. Entendemos la posición de los bancos, ellos tienen que cubrir riesgo, lo puedo entender, pero qué difícil se le está haciendo a cualquiera de nuestros clientes en este momento ese acceso al crédito. ¿Qué necesitas para comprar cualquier vivienda en este país en este momento? ¿Cómo lo hacen países como Chile, Uruguay, México, Elisa, en cuanto a esos mecanismos diversos que planteas pudieran considerarse más allá de aplicar ese interés preferencial a casas o apartamentos usados? ¿Cómo lo hacen ellos que pudiéramos nosotros pues traer esas buenas prácticas a nuestro país si aplican, ¿no? En cuanto a darle ese apoyo a las personas. Tú hablas, sí, efectivamente, de buscar esos mecanismos más amigables en los bancos para que las personas puedan acceder a los préstamos. Sin embargo, estamos viviendo momentos bastante particulares con el tema de la pandemia, personas que han perdido sus trabajos o que están trabajando pero con la mitad del salario, entre otras realidades. ¿Cómo hacer? ¿Cuál sería, desde tu experiencia, algunas opciones que pudiéramos considerar para los efectos de que porque de verdad que hay mucho en el sector inmobiliario, he visto muchas viviendas, apartamentos, casas que están allí a la espera de que las personas puedan acceder a ese sueño de todo ser humano. Sin embargo, sí, hay un bloqueo que principalmente viene a constituirse pues en ese préstamo que requieren como primer abono para el enganche, vamos, y no le ha sido posible. Mira, yo te voy a comentar, increíble, pero Panamá tiene esta ley de interés preferencial marcó hitos en América Latina. Muy pocos países tienen esto que tenemos nosotros. Por eso Panamá es un país que tiene un porcentaje de propietarios altísimo con relación a otros países de América Latina. No tienen el beneficio del interés preferencial. En esos países lo que más se da es el alquiler. La persona no necesariamente tiene el acceso a comprar su vivienda. Entonces, nosotros debemos aprovechar ese beneficio que tiene Panamá en comparación con otros países. Tienen otros tipos de programas más parecidos, por ejemplo, a Techos de Esperanza o estos tipos de modalidades que impulsa el propio gobierno a través de sus diferentes planes y ministerios de vivienda, como se llama en otros países. Pero el que seas dueño de tu propiedad, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir que seas dueño de tu propiedad? Que además tú eres objeto de crédito. En el Claro. momento que tú eres dueño de tu casa, se te abren un montón de puertas desde el punto de vista de crédito. Entonces, este gran beneficio que tiene Panamá, no debemos distorsionarlo, es mi forma de verlo, adicionándole cosas que lo hagan inmanejable en el tiempo. Entonces, pienso que debemos meterle un poquito más de cabeza a cómo hacer si queremos involucrar a viviendas usadas en el beneficio del interés preferencial. A mí me gustaría más, fíjate, que pensáramos en una ley que le diera incentivos a la reventa de inmuebles y no necesariamente tiene que ser el interés preferencial. Podríamos buscar alternativas que permitan, ¿verdad?, que esa vivienda que ya recibió en algún momento, porque seguramente en el valor que está, Sí. si la quieres meter en el interés preferencial, ya recibió el beneficio del interés preferencial, podríamos darle algún otro tipo de característica, volver a los temas de exoneración de impuestos de inmueble, que sean por mayor lapso de tiempo, y después de 20 años ya no recibes ese interés, pero si la vuelves a vender, y claro, es un nuevo comprador que nunca ha tenido comprar una casa, vamos a darle el beneficio de la exoneración del impuesto de inmueble. O sea, creo que hay otras cosas que ayudarían muchísimo a mover también el mercado de viviendas ya usadas, pero no dupliquemos los mismos beneficios porque iríamos en contra de nuestras propias legislaciones históricas, que además se hacen por un motivo, simple y sencillamente porque nosotros, lo que pagamos impuestos, no podemos eternamente seguir dando beneficios
que no podemos sostener con el pago de nuestros impuestos. Entonces, todas estas cosas tienen que verse desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más científica, a que sería mi interés de que sí, yo pudiera también vender rápidamente mi casa dentro del interés preferencial y le dieran el préstamo rápido en el banco, pero es que la realidad es que el préstamo no se da rápido, no por eso, no se da rápido porque no tenemos en este momento la forma de que el banco me dé rápidamente un crédito porque teme que mi estabilidad laboral no sea la correcta o no cumplo con los parámetros que tiene el banco para otorgarme esos préstamos. Entonces, eso no va a cambiar simplemente porque metes más inventario al enorme inventario de viviendas nuevas que ya están dentro del interés preferencial. Lo que estarías es, en este momento, parando aún más las construcciones nuevas. Y si tú paras las construcciones nuevas, entonces tenemos otro problema, que es que no genero nuevos empleos. Y si no genero nuevos empleos, también mis clientes tienen menos acceso, porque tienen menos dinero, a poderse comprar una vivienda. Entonces, ojo, tener cuidado con estas leyes que son muy interesantes, son iniciativas que yo considero son buenas, pero que hay que verlas con lupa, sobre todo los que ya estamos metidos hace tantos años en esto y que sabemos todas las aristas que hay alrededor de estos temas y que normalmente no nos consultan cuando van a hacer este tipo de leyes y después lo que sacamos es un producto que lo único que me ha ocasionado es que yo pueda generar menos empleos en el país, cuando lo que yo necesito en este momento es que la gente tenga trabajo. Eso es lo que realmente estamos buscando. A propósito, y antes de ir concluyendo, porque el tiempo siempre nos gana y va adelante de nosotros, quería preguntarte sobre esa reactivación económica, cómo la mira Elisa Suárez desde APEDE, como mujer empresaria, y que se agita en este mundo precisamente de la empleomanía a través del sector inmobiliario. Bueno, está difícil la situación, para nadie es es un misterio, tenemos una situación compleja, pero yo creo que precisamente por eso uno tiene que levantar la voz cuando considera que cosas como esta podrían alterar esa actividad económica que debemos en este momento es nuestra prioridad. La reactivación va a pasar por unos periodos difíciles que van a merecer que cada ley que saquemos tenga el ojo avisor de realmente cuál es el objetivo. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que en este momento nuestro objetivo es la reactivación, reactivar la economía. Si nosotros fijamos nuestra mente en la reactivación económica, en que el panameño que ahora está pasando por un 20% con una tasa de desempleo histórica, jamás lo habíamos visto en este país, comience a conseguir trabajo. Si nosotros lo hacemos desde esa óptica, podemos hacer muchas mejores legislaciones. Quería rapidito nada más te comentarte que de las 47 propuestas que hizo el sector privado para la reactivación económica, que se convirtieron en 51 acciones, ya hemos consensuado arriba de 38 acciones. Y ahora que le sumemos las que vienen esta semana, que estamos terminando en una serie de las submesas, yo creo que podríamos llegar ya casi a 40 acciones que en el corto plazo nos deben dar una generación interesante de empleos. De eso se trata. En este momento, más allá de pensar en mi sector inmobiliario como el sector que me trae beneficios, fíjate que lo estoy centrando en el tema de poder ver cómo comienzo cosas nuevas para poder generar empleos. ¿Ok? Esa es donde tenemos que fijar la mirada. Estamos en esas acciones, están implícitas cosas que va a hacer el sector privado, cosas que tiene que ejecutar el sector gubernamental, pero que dentro de muy poco estará haciendo seguramente el CONEP algún otro resumen y explicando todos esos logros que se han tenido en las mesas de trabajo. Quiero decirte que en las mesas de trabajo hemos tenido la participación tanto de funcionarios como de técnicos del sector privado que han estado trabajando muy bien. Tengo que decirlo, han puesto alma, vida y corazón en este trabajo y yo tengo confianza de que en este periodo de tiempo que nos pusimos de reactivación de 18 meses, podamos ir viendo los resultados de esas acciones concretas a las que hemos llegado a acuerdos de cómo lo vamos a hacer en conjunto.
Importante eso que traes a la mesa y de verdad, antes de despedirte, quiero que me digas en síntesis, porque a continuación vamos precisamente a hablar de ese presupuesto general del Estado y el de la Asamblea y las acciones para reactivar la economía. Rápidamente, Elisa, cuéntanos de esas acciones de las cuales tú hablas. Están ustedes en la mesa centrados y sentados trabajando. ¿Cuál crees tú que serían a mediano y a corto plazo realizables? Bueno, mira, todas las acciones, las 38 que tenemos aprobadas en este momento, todas son a corto plazo y máximo de 18 meses. O sea que todas deberíamos estar viendo pronto los resultados. Evidentemente, lo que pase hoy en esas mesas y lo que hayamos aprobado hoy tiene reacción a lo que se llama la ley del semáforo. El último carro que está en la fila con la luz roja no necesariamente va a pasar inmediatamente, se pone la luz verde. Esto lleva un proceso. Bueno, ese proceso va a tomar entre 6 y 18 meses de que podamos irlo verificando. Pero te doy un ejemplo de una de las acciones que se han acordado y es la compra por parte de toda la compra que tenga que ver de productos que hay en Panamá, se va a tener preferencia por lo panameño. Posiblemente no va a ser la compra más barata, porque no necesariamente nuestros productos son los más baratos, pero sí vamos a tratar de meterle impulso a sectores como el sector agropecuario panameño, que es uno de los que más necesita que se le apoye y que además genera mucha cantidad de empleo. O sea, este tipo de acciones son esas acciones que tú vas a ver rápidamente, que van a ir dando resultados en el cortísimo plazo y que estoy segura que pronto tendremos algún tipo de presentación para los periodistas, para la comunidad que explique esos acuerdos a los que hemos llegado de acciones concretas. Yo no le digo proyectos porque no son proyectos, son acciones. Claro. Otra acción concreta que hemos logrado encontrar una serie de cuellos de botella. Usted sabe muy bien que lo que más para nuestra economía es la burocracia excesiva. Total, Bueno, hemos visto absolutamente. algunos temas que hemos podido destrabar y que nos van a permitir a los inversionistas nacionales y los internacionales que quieran venir, que nos van a ayudar a poder hacer nuestros proyectos, que muchas veces están parados porque falta el ingeniero municipal en un municipio que no firma un permiso de construcción. Eso es inadmisible. Entonces, acciones como esas son las que hemos estado viendo, concretas de lo que realmente para una inversión. Un estudio de impacto ambiental que no se hace con la velocidad que se tiene que hacer y no se aprueba. Eso para una inversión. Entonces, esas son las cosas a las que les hemos estado metiendo mucho cerebro, mucho trabajo para que esas acciones tengan el resultado que queremos. Bueno, volveremos a conversar sin duda, Elisa, cuando se ponga de manifiesto y como quien dice, en las manos de toda la ciudadanía esas acciones que han venido ustedes trabajando durante estos largos meses y en donde tú formas parte importante de esa mesa y me agrada muchísimo porque con la experiencia y con todas esas iniciativas e ideas innovadoras, sin duda, tenemos la fe y la confianza de que van a surtir el efecto esperado para recuperar o reactivar esa economía y esa derrama que todo el mundo espera. Así que muchísimas gracias, Elisa Suárez. Como siempre, un gusto tenerte aquí en este espacio de Cuestión de Ley y volveremos a conversar al respecto. Linda siempre tarde. A la orden. Buenas tardes. Ya siempre. Gracias. 4:37, 3:37.